Seguimos con nuestro estudio Daniel, clave del Apocalipsis. En este caso, leemos de Daniel 2, los versículos 40 hasta el 44, para entrar ya en lo que sería el cuarto y quinto reino que nos lleva a nuestra época próxima, que será el periodo de los 7 años de la tribulación, que es la última semana de las 70 semanas de Daniel. Leemos así: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán en el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, aquí está Daniel mostrando claramente que existe en este periodo de tiempo, que el sueño de Nabucodonosor, si es un sueño histórico y tiene un periodo de tiempo y de espacio, como dijimos en el estudio bíblico anterior, está mostrando que el último reino, que es los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido de alfarero, es la continuidad del cuarto reino, que son las piernas de hierro. Dice que tenía una característica del hierro, que el hierro todo lo destruye y todo lo desmenuza. Entonces, si usted observa, estamos hablando, como dijimos hace un momento, de la continuidad del primer periodo. Pero Daniel hace una diferencia entre este último reino y lo pone ya siendo el último reino. Vamos a explicar exactamente en el versículo 44 por qué es el último reino, y lo cotejamos con las 70 semanas de Daniel, que nos da exactamente los periodos de tiempo y nos deja una semana por cumplir, que es la semana de la tribulación, semana de años, 7 años. Entonces nosotros estamos viendo que este último reino tiene algo del Imperio Romano y tiene otras cosas más. Cuando habla de reino, habla de naciones, y naciones son un grupo de personas con la misma idiosincrasia, con la misma lengua. Recordemos que esta bestia de la que habla Juan y ve en visión en Apocalipsis 13, tiene 7 cabezas y 7 cabezas y tiene 10 cuernos, y sobre sus cuernos tiene las diademas correspondientes. Entonces, estamos hablando de 7 imperios que dan forma a través de la historia a lo que nosotros conocemos como la civilización, y que lleva al final la conformación de las ciudades-estados y demás, hasta el final de este imperio, que dice Daniel, describe que tendrá fuerza como el hierro, pero tendrá debilidad como el barro. ¿Qué similitud tiene esto con el Imperio Romano y otros estados en la actualidad? Hay solamente unas evidencias, y esas evidencias apuntan a un solo grupo de países que se han aliado para formar una comunidad política, económica y militar única, cual no se ha visto en ningún periodo de la historia. Por eso dice que esta bestia es diferente a todas. Y lo que vemos en la actualidad en la Unión Europea
es algo diferente a todos. Si yo veo el imperio de Napoleón, va a subyugar a los países y los países no van a tener independencia. Cualquiera de los otros imperios no iba a tener independencia. En cambio, este es voluntariamente que conforman lo que anteriormente hubiera sido un imperio y otra ahora en este momento es, según Daniel, es un imperio, en estos momentos es una comunidad de naciones. Y entonces para eso vamos a referirnos al versículo 43 de Daniel para explicar por qué viene este a ser, esta bestia del capítulo 13 es la comunidad europea. Dice así: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas. Toda la comunidad europea está hecha una por medio de tratados o alianzas. Sigue diciendo, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Evidentemente es alianzas humanas porque van a plebiscitos. Toda la población puede votar si está de acuerdo o no. Pero no se unirán el uno con el otro. Es decir, si usted se da cuenta, no han sido un solo país. Sigue siendo cada país independiente que puede oponerse inclusive a las decisiones que tomen los otros países. Sigue siendo independiente. Dice, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, si yo analizo a través de la historia y sigo leyendo el capítulo 44, ¿por qué decimos que este reino es del final de los tiempos? Y no como se sucedieron en la historia antigua, cuando ya esto lo interpreta Daniel por parte de Dios en él, allá en Babilonia, interpretando el sueño de Nabucodonosor, se sucedieron estos reinos que ya explicamos, el medo-persa, el griego y el romano, que es lo que da la forma a Europa y a gran parte del Asia, que son los países que hoy componen la Unión Europea. Sí, que todos tienen parte de hierro. Y vamos a hablar de algunas cosas geopolíticas muy brevemente. No somos expertos en eso, pero por lo menos podemos tener la cultura general para eso. Entonces, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Estamos hablando ya de la eternidad. Si estamos hablando de la eternidad, en los días de estos reinos estamos hablando de la venida de Cristo. Y estamos hablando que este reino será el último en su orden. Hay un periodo de tiempo que viene a ser la Edad Media, y usted va a ver cómo parte del Imperio Romano tiene hegemonía en toda la historia del mundo. Entonces, ni será el reinado dejado a otro pueblo, es decir, que ya no va a haber otro reino después del que establecerá el Señor. Entonces, este de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, va a ser el último. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El único reino que puede desmenuzar a todos los otros y permanecer para siempre, ¿quién es? El reino de nuestro Señor, el reino del Mesías, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo dice Apocalipsis, cuando ya todos los reinos se les serán entregados. 45 dice, y de la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, la roca, que es Cristo, que no es cortada con mano, es Cristo la roca. Dice, sobre esta
Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la cabeza del ángulo. Entonces ese es Jesucristo en que en su segunda venida desmenuzará este reino. Ahí lo vemos usted en el valle de Megiddo, en la batalla de Armagedón, la última batalla que dice Apocalipsis. Todo por eso que decimos que Daniel es la clave para interpretar el Apocalipsis. Dice, desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, aquí estamos viendo a Daniel, y en los próximos estudios vamos a estar viendo las bestias que describe Daniel, que también están, en este caso, dándonos las claves para interpretar el capítulo 13 de Apocalipsis, para interpretar esta bestia. Ya dijimos las 7 cabezas a qué corresponden. Son estos reinos que dice Daniel, que se inicia la civilización para darle forma a todos estos reinos con Egipto, Asiria, y así, capítulo 13, versículo 1 de Apocalipsis, puede leerlo y va a identificar lo primero, las 7 cabezas que hemos mencionado. ¿Por qué decimos en el estudio anterior que este último imperio ya está en formación, ya está formado, pero va a tener una hegemonía, ya está teniendo una influencia poderosa en el mundo? Y eso usted lo ve a través de los conflictos armados y bélicos que se están viendo en estos días, cómo la Unión Europea tiene una influencia y un poder de decisión sobre otros países, incluyendo Rusia y otros países, incluyendo Estados Unidos, que tienen que tomar en cuenta el poder político, económico y bélico de la Unión Europea y la hegemonía mundial a través del comercio, el poder económico. Ya no se puede hacer nada si no se toma en cuenta a la Unión Europea. Entonces, ¿cómo empieza a formarse ese último reino? En parte de hierro, que son los pies, y en parte de barro cocido. En esta bestia de los 7 cabezas, que la última es la que acabamos de mencionar, es esa parte de los pies, empieza cuando en 1958 Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda hacen la Comunidad Económica Europea. En ese momento empieza a formarse ese último reino. Repetimos, pies de hierro y en parte de barro cocido. Dice que sería mediante alianza. Bueno, mediante estas alianzas, en el 1958 de estos países, se forma la Comunidad Económica Europea. Esto sigue creciendo. En 1993 se le llama la Unión Europea. Ya con otros países formándola. Vamos a decir al final cuántos países, que estamos hablando de 25, otros ya están en proceso de unión a la Unión Europea. Estamos hablando cómo llega a conformarse prácticamente su totalidad, y vamos a sustentar en este momento, por qué es parte del Imperio Romano, o la reconstrucción, porque esto es lo que estamos viendo aquí, y eso lo vamos a ver cuando habla de las bestias que veremos en los próximos estudios bíblicos, es la reconstrucción del Imperio Romano. Geográficamente, cuando usted ve el mapa de la Unión Europea, está viendo la reconstrucción del mapa de lo que era el Imperio Romano en la época en donde
Era un solo imperio, no cuando se había dividido el imperio romano de Oriente y de Occidente y luego queda solamente el de Occidente. Entonces, en el 2009 se da el Tratado de Lisboa, un solo sistema jurídico y político único. Tratado, alianzas, que dice Daniel. Pero cada país sigue siendo independiente. Y la Unión Europea se opone a las invasiones de cualquiera uno de sus países. Está el Tratado de la OTAN. Ningún país de la Unión Europea puede ser invadido por ninguno porque todos tienen entonces que unir filas para defender a ese país. Ahí se da cuenta que hay una independencia. Todo es hecho a través de plebiscitos y cada representante de cada país tiene derecho a su voz y a su voto. Alianzas, dice Daniel. Entonces, en el 1 de enero del 2002 se eliminan las fronteras. El 1 de enero de 2002 se eliminan las fronteras. Si usted es ciudadano de Europa, de cualquier país, usted no tiene que sacar visa ni nada. Se eliminan las fronteras. Usted puede ir a cualquier país de la Unión Europea. Y si tiene usted visa para ir a la Unión Europea, usted puede ir a cualquier país. Se eliminan las fronteras. ¿Qué está haciendo entonces? Un solo reino. Con alianzas y como dice, no se iban a mezclar el uno con el otro. Cada país mantiene su independencia. En este estudio tenemos que ser un poquito repetitivos para poder mantener el hilo de la identificación de ese último reino, que es el último de la civilización, porque después de este vendrá aquella gran roca que es Jesucristo en su venida y lo destruirá y quedará entonces reino eterno del Señor. Y le doy gracias a Dios porque yo soy parte de ese reino eterno. Y si usted no lo es hora que le entregue su vida a Cristo para que lo sea. Entonces, esto tiene varias instituciones que son las que van a regir y van a dirigir y se han elegido y regirían las alianzas o los tratados. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, que no deben confundirse, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Grabe eso ahí. El Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Bien. ¿Qué tiene esto de vínculo con las piernas de hierro? Para que entonces sea un reino en donde tenga parte de Roma, del Imperio Romano. Uno, la geografía. Por eso iba a decir que íbamos a decir algunas cosas geopolíticas. La geografía, estos países formaban parte del Imperio Romano. Si usted, compare el mapa antiguo del Imperio Romano en su mayor extensión y el mapa de la Unión Europea en la actualidad y va a ver que es casi similar. Geográfico. 2. Se rigen todos jurídicamente, porque esa es parte de los tratados que tenía que darse aquí, se rigen, y si usted los busca en internet y busca la Unión Europea y busca los tratados que los rigen, la Constitución que no ha entrado en vigencia, pero que se espera que sea una porque no ha sido ratificada, se rigen por el derecho romano, la jurisprudencia romana, el derecho romano. Ahí usted ve que este reino es una reconstrucción de las piernas de hierro del Imperio Romano, una continuación del Imperio Romano geográficamente, jurídicamente. Estamos viendo que tienen una sola moneda, ya no tienen frontera, pero mantienen la independencia. Cada país es independiente y cómo están unidos mediante alianzas a los que nosotros llamamos, la Biblia le llama alianzas, Daniel nosotros le llamamos
tratados. De esta forma concluimos nuestro estudio de hoy. Queremos ser un poco más breve ahora para que ser correspondiente con su afecto y su aprecio de estar con nosotros en los estudios bíblicos y su tiempo también, pero para que quede más sintetizado y no sea tanto el material que tengamos que guardar en nuestro corazón, en nuestra memoria. Así como Dios tiene el control de todas las cosas, tiene el control de tu vida. Así como Dios tiene el control de todas las cosas, Él sabe cuál es la situación por la que estás pasando y Él controla ese conflicto que te afecta. Él controla esa situación difícil que tú no le encuentras salida, porque Él es el Todopoderoso y tiene control de todo. Entrégale todo eso en las manos de Jesús y descansa en su poder. Alábalo y glorifícale. Este es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Soy Luis Villarreal y recuerda, si yo te amo, el Señor te ama mucho más. Y los que enseñamos la palabra debemos enseñar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Dios te bendiga. Paz.